Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los retos de la vivienda en 2023. Las dificultades económicas de este año amenazan con desacelerar la actividad edificadora, especialmente en el segmento de viviendas nuevas. Esta noche nos acompaña Mauricio Hernández del BBVA Research para compartirnos los detalles de un estudio sobre este tema. Es urgente mejorar la movilidad en el país. Bogotá es una de las ciudades con mayores congestiones en sus avenidas. Otras capitales del país también están sufriendo los trancones de cada día. Hablaremos con Oliverio García de la Asociación de Movilidad Andemos para ver las causas y las posibles soluciones. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de uno de los sectores más importantes para el país. Se trata de la actividad edificadora de viviendas particularmente, que en épocas recientes fue protagonista, inclusive de la reactivación que tuvo la economía en los últimos meses, pero aparentemente esta situación va a cambiar. Por eso invitamos esta noche al doctor Mauricio Hernández, economista del BBVA Research. Doctor Hernández, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuve mirando el informe que publicaron ustedes desde el BBVA y están teniendo una estimación en cuanto a ventas de viviendas nuevas para este año, inclusive inferior a las 200.000 unidades, ¿no? Todo el año. En algún momento, doctor Hernández, alcanzamos un pico inclusive superior a las 272.000 unidades por año. ¿Por qué esperan esa desaceleración? Sí, en realidad ese pico se logró por allá hacia mayo, abril del año pasado. Desde entonces hemos venido desacelerando el mercado. Y sí, esperamos unas ventas que pueden ser inferiores a 200.000. Pongámoslo en contexto en todo caso. Esas 200.000 unidades son de las más altas de la historia. Si usted se va 20 años atrás, ese 200.000 probablemente lo encuentra en tercer o cuarto lugar entre los mejores años de ventas de vivienda. Lo que pasa es que veníamos de unos años récord en que la vivienda de interés social había impulsado sobre todo el mercado de vivienda. El mercado de interés social se volvió muy importante. Antes de 2014, incluso 2015, 2016, ese mercado representaba el 50% del total de ventas nuevas en Colombia. Hoy en día la BIS es el 71% de las ventas nuevas en Colombia. Algunas razones para la desaceleración, pues la misma economía, el mismo crecimiento económico se va a desacelerar y el sector de la construcción no será ajeno, no podría ser ajeno a la coyuntura general de la economía, tanto global como colombiana. Pero también hemos visto que el incremento de la inflación y el incremento de las tasas de interés han frenado la capacidad de compra de los hogares y también han venido retrasando un poco las decisiones de compra. Pero hay una razón estructural detrás de todo esto, y es el ahorro de los colombianos. El ahorro de los colombianos cayó drásticamente, estrepitosamente cayó durante 2021 y durante 2022. Y no fue solamente por menor ingreso, porque de hecho el ingreso venía subiendo y venía recuperándose muy bien el ingreso, tanto por empleo formal como por otras fuentes de ingreso que tienen los hogares colombianos, sino también fue por una decisión de gasto, una decisión de consumo. Y veíamos las noticias en el pasado en que el consumo siempre era el que impulsaba el crecimiento económico de este país. La otra cara de esa moneda, de que el consumo estuviera tan bien, es el bajo ahorro. Y sin ahorro, pues no hay compra futura de vivienda. Por lo tanto, yo creo que incluso este nuevo escenario de desaceleración con mayor tasa de interés debería llevar a los hogares a tomar decisiones que sean mejores para su salud financiera a futuro. Decisiones de ahorro, decisiones de dejar de consumir un poco, dejar que pase esta euforia de consumo de la que veníamos de 2022 y que impulsó tanto el crecimiento, pero pensar un poco en el futuro, en ahorro y en compra de vivienda. Han subido mucho, doctor Hernández, las tasas de interés para comprar viviendas, para créditos hipotecarios, para préstamos relacionados con la adquisición de viviendas, porque en algún momento destacábamos que en el momento ideal para comprar vivienda financiada, inclusive estuvieron por debajo del 10% efectivo anual. Sí, y ya hace unos cuantos meses pasó eso, sí han venido subiendo el ritmo de otras tasas de interés de la economía, pero en particular las tasas de interés hipotecarias se relacionan muy de cerca con la tasa a la que se financia el gobierno, con los llamados TES, con los títulos de tesorería, que es la deuda interna que emite el gobierno en el país y a la cual se financia el gobierno. Son parecidas las tasas de interés de un crédito hipotecario
y de un bono del gobierno en plazo y en características. Y esos bonos del gobierno están financiándose de forma más cara, es decir, el crédito para el gobierno es más caro. Y el crédito para el gobierno, que se relaciona bastante con esas tasas hipotecarias, hizo subir también las tasas de interés para la vivienda. Y eso sucede más o menos desde mediados de 2021. Es decir, ya llevamos más de año y medio con incrementos consecutivos de la tasa de interés hipotecaria. En aquel entonces, el primer empujón de la tasa de interés de los bonos de deuda pública fue la pérdida de calificación crediticia del país. ¿Se acuerdan que ya no somos lado de inversión? Ahí empezó a subir la tasa de financiamiento de los gobiernos y claro, y entonces empezó a desplazarse hacia las demás tasas de interés. Después se vino el incremento de la inflación, de la tasa de interés del Banco de la República y con eso aún más subieron las tasas de interés hipotecarias. Pues muy interesante eso, porque uno creería que este tema de los bonos y de los TES pues solo le interesa al gobierno nacional y al recaudo tributario y a las finanzas, digamos, macroeconómicas del país, pero vea, esto tiene una incidencia también sobre el resto de las tasas de interés en la economía y particularmente sobre los créditos hipotecarios. Ahora, esta cifra que ya había mencionado usted, de 100 viviendas, o bueno, una cifra más fácil de entender, de 10 casas que se venden en Colombia, 7 son viviendas de interés social. ¿Por qué tan alta esta participación? Bueno, esto se corresponde bastante con el déficit habitacional del país. Y yo creo que fue una decisión estratégica, inteligente de los constructores, de las empresas de construcción en el país. Y era construir allí donde había más demanda potencial desde los hogares vulnerables, pero que además tenían un subsidio y que tenían unas cantidades de ahorro y unos apoyos del gobierno y donde había déficit habitacional en general. Entonces es una decisión estratégica, allí es donde hay más demanda potencial. En los otros tipos de vivienda, en las viviendas de alto y medio valor, también hay demanda, pero digamos que la pandemia, la caída del empleo formal que se dio en aquellos momentos y otros factores que desaceleraron la economía en 2020, pues influenciaron sobre el ingreso de los hogares e hicieron que esa dinámica de ese mercado de mayores precios pues no fuera tan elevado y en cambio el de BIS, que se mantuvo con subsidios, con apoyos del gobierno, incluso con subsidios que son al mismo tiempo de gobierno, cajas de compensación y algunas alcaldías que ofrecen también subsidios, hacían que el cierre financiero de los hogares más vulnerables, pobres, de este tipo de ingresos que accedían a vivienda de interés social, tuvieran una demanda potencial elevada. Entonces fue una decisión inteligente de los constructores en ese sentido. Ahora, yo me acuerdo que aquí hablábamos de los subsidios que estuvieron después de la pandemia y uno casi que se perdía en ese mar de subsidios, que el subsidio Fresh, que el subsidio de Mi Casa Ya, que el subsidio para vivienda no bis, etcétera, etcétera. ¿Todos esos subsidios se acabaron o van a permanecer durante este gobierno Petro? Los subsidios parece que se mantienen hacia las viviendas de interés social y hacia los ingresos más bajos de la población. Parece ser que eso sí se van a hacer algunas modificaciones a la forma en que llega el subsidio por regiones, por ejemplo, que no estén tan concentrados en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, que en el pasado agrupaban una gran cantidad de los subsidios, sino también que lleguen a otras localidades, incluso a ruralidades, a campesinos, y ese es un propósito que está haciendo el gobierno como en ese nuevo diseño del subsidio. El subsidio que sí parece que no va y que se acaba es el subsidio a la tasa de interés de viviendas de mayor valor, las que llamamos Fresh, para viviendas de interés, para viviendas de precios medios y altos. Esos parece que no van a seguir, pero sí se seguirán apoyando a los hogares vulnerables. Y de hecho creo que esa forma y esa estructura de los subsidios, que ya no estarán tan concentrados en grandes ciudades, sino que buscarán tener mayor alcance regional, profundiza una tendencia que hemos venido teniendo en Colombia, y es una tendencia de pasar a ciudades intermedias y pequeñas a vivir, a trabajar desde allí y a comprar casa allí. Esto empezó con las obras 4G, con las obras grandes de infraestructura, que generan como unos nuevos nodos de desarrollo en donde se cruzaban autopistas, en donde se cruzaban grandes infraestructuras, y allí se generaron municipios nuevos como con nuevas estructuras de comercio, de industria, y empezaron a traer nuevas personas. Claro. Pero también la migración que se ha visto desde grandes ciudades hacia pueblos y municipalidades cercanas también hacen que otros pueblos estén teniendo ahora como una nueva dinámica de ventas de vivienda, y la migración ha sido positiva, es decir,
desde ciudades grandes hacia municipios es positiva y al contrario se ha venido reduciendo la migración hacia grandes ciudades. Claro, lo vemos por ejemplo en Bogotá todos los días con lo que ocurre en municipios como Cota, como La Calera, como Funza, como Madrid. Alguien me decía sobre los precios de las viviendas que era muy chévere que subiera el salario mínimo 16%, pero que pilas con el sector de la vivienda porque las de interés social estaban tasadas como en números de salarios mínimos y que eventualmente también podrían subir un 16% por alguna explicación técnica. ¿Eso es cierto? Sí, sí, las casas de interés social y los apartamentos de interés social están atados a los salarios mínimos vigentes en cada año como máximo precio de compra para que se considere de interés social. Tienen unos precios un poco más altos, incluso en las grandes ciudades, también atados a salarios mínimos, pero en las grandes conglomeraciones se permite un mayor precio, dando lugar a entender que el suelo allí es más caro y que por lo tanto para el constructor pues implicaría un mayor costo en la adquisición de ese suelo y debería poder vender a un mayor precio la vivienda para tener rentabilidades. Acá hay algo en precios que ha caracterizado esta economía a diferencia de otros años anteriores. En 2008, cuando ocurrió esta gran crisis de Lehman Brothers, que fue una crisis hipotecaria en España, en Estados Unidos, aquí también se hablaba de sobrevaloración o de incluso de burbujas inmobiliarias. Entonces se vino de la desaceleración de 2009, 2008 y también teníamos el temor de que aquí sucediera una crisis hipotecaria. No se sucedió, pero estaba el temor. En 2014 sucedió algo parecido, se cayeron los precios del petróleo y también veníamos con temores de sobrevaloraciones de precios residenciales, de burbujas, que qué iba a pasar. No pasó finalmente, pero el temor estuvo. Esta vez es de la primera vez en mucho tiempo, al menos en 20 años, en que el temor de burbuja inmobiliaria parece que no se está hablando tanto en los mercados, porque de hecho los precios inmobiliarios vienen creciendo por debajo de la inflación. Claro. Las viviendas pierden valor en términos reales, en términos de deflactados, cuando le quitas la inflación, desde hace año y medio más o menos. Eso hace que, por un lado, pues haya una tranquilidad de que no se esté hablando de burbujas inmobiliarias, pero también hace que la rentabilidad esperada por compra de vivienda haya disminuido un poco, claro. Y es una de las explicaciones también de por qué las ventas de vivienda están disminuyendo. Claro, mucha gente hace cálculos y dice, me sale mejor meterme en un CDT que comprar una vivienda, me puede salir más rentable en este momento. Ahora, una última pregunta, doctor Hernández, y teniendo en cuenta el impacto de este sector que dicen es uno de los que más se multiplica, porque tiene más subsectores encadenados en el país, que tiene un efecto multiplicador más alto dentro de todos los sectores del país, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los retos para que la economía como tal no se vea tan afectada por la desaceleración de este sector como están ustedes planteando, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el sector de edificaciones genera más de 1,7 millones de puestos de trabajo y que tiene un peso superior al 13% en el PIB? Claro, y yo le sumo a eso que más o menos hay 1,9 millones de empleos que se generan en otros sectores relacionados con la construcción. Entonces, su pregunta adquiere mucha importancia. Bueno, yo parto de decir que un nivel incluso inferior a 200.000 unidades sigue siendo un buen nivel histórico. Con eso arrancamos la entrevista, pero quiero terminar con eso también. Es decir, tampoco estamos ante una acabada del sector de la construcción, estamos en buenos niveles, pero sí tenemos que empezar a ver medidas de cómo generar exportaciones hacia la región. Y la región latinoamericana ha venido creciendo bien con base en mayores precios de materias primas, entonces vemos que Latinoamérica, pese a la desaceleración global, va a tener resiliencia y las exportaciones que nosotros hacíamos en el pasado, que eran más altas hacia Ecuador, hacia otras economías de la región como Venezuela incluso, pues eran muy industrializadas, eran de productos de mayor valor agregado. Entonces, revivir ese tipo de exportaciones puede ayudar bastante a reemplazar lo que en la demanda interna se está disminuyendo en parte por el sector de la construcción. Pero también el gran mensaje que lo había dicho antes, pero lo quiero repetir, hay que ahorrar. El ahorro es la base para inversiones futuras, en parte para la vivienda. Entonces yo creo que 2023 puede ser un año doloroso, puede ser un año de desaceleración, de menores ventas, de menor consumo, pero al mismo tiempo puede ser un año de sanar nuestras finanzas, de mejorar nuestras finanzas, de aumentar nuestro ahorro y de prepararnos para hacer inversiones futuras y para que así 2024
hasta 2025 y en adelante sean años de más recuperación. Doctor Hernández, muchas gracias por esta explicación y por contarnos el panorama que está viendo el BBVA para este año, particularmente en el sector de las edificaciones. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias a ustedes. Con este diálogo hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿qué tanto creció la economía en los Estados Unidos el año pasado? Les tenemos las cifras oficiales reveladas durante la jornada de hoy. Ya. Regresamos, estamos de vuelta en Signo Pesos. Las quejas de los conductores y la ciudadanía en general por los trancones diarios en Bogotá y en muchas ciudades del país son el pan de cada día. ¿Cuáles son las causas y cuáles podrían ser las soluciones? Para hablar del tema quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Oliverio García, presidente de la Asociación de Movilidad Andemos. Doctor García, gracias por acompañarnos de nuevo. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente un tema bastante sensible socialmente, lo que están viviendo los ciudadanos en diferentes ciudades del país. En el último informe de INRIX, que es una consultora inglesa que mide los tiempos en congestión en varias ciudades alrededor del mundo, pues bueno, aparece Bogotá como la sexta ciudad más congestionada. Pero no solamente eso, Víctor, si miramos y vemos ese informe y lo filtramos por América Latina, pues aparece Bogotá de número 1, Medellín de número 2, número 3 creo que aparece Sao Paulo, pero número 4 vuelve y aparece una ciudad colombiana que es Cali, ¿no? Y creo que esas son las tres ciudades que aborda el informe. Y eso es lamentable porque Colombia es un país submotorizado. Es decir, Colombia no es que sea un país donde haya que tenga una flota vehicular muy grande. Aún así, pues aparecemos como las ciudades más congestionadas del mundo y eso tiene un impacto muy fuerte a nivel social y a nivel económico. Primero, pues a nivel económico porque esas horas adicionales que gastan los ciudadanos colombianos en un trancón, pues tienen un costo muy importante en productividad, pero también en salud. Claro, ¿no? claro. Más tiempo en trancones, pues la gente se desespera, se deteriora, digamos, la salud mental y bueno, y por eso es que seguramente también tenemos tantos incidentes graves con intolerancias muy fuertes en nuestras ciudades, de manera que necesitamos solucionar esos problemas, Víctor. Doctor García, pero aquí tengo el ranking precisamente que usted está mencionando, ese deshonroso ranking de estar entre las ciudades más congestionadas del mundo, pero veo que también hay ciudades de países desarrollados, Londres, Chicago, París, Boston, y pues después está Bogotá, y uno diría, hombre, estamos comparándonos con países que deben tener una infraestructura impresionante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos ahí también o por qué ellos están ahí también? Bueno, sí, eso es lamentable. Definitivamente siempre va a haber retos en materia de movilidad, pero de pronto si usted mira las ciudades alemanas, ¿no? Las ciudades alemanas pues aparecen en el ranking, pero bien abajo. Es decir, son las ciudades donde mejor fluye el tráfico y yo creo que una de las preguntas es ¿y por qué esas ciudades sí se mueven mejor? Yo creo que definitivamente el tema de la densidad poblacional es un factor. Las ciudades tienen una capacidad, Víctor, es como un recinto, haga de cuenta un bar. Sí. Entonces, bar pues llega un momento en que dice, aquí no puede entrar más gente, pues porque pues ya la gente, pues no hay manera de entrar al baño o que los meseros atiendan a las personas. Lo mismo pasa con las ciudades. Las ciudades tienen una infraestructura física para ofrecer unos servicios públicos limitados, entre ellos la movilidad. Entonces, el tema de la densidad poblacional es importante. Ahora, si vemos las cifras en Colombia, pues la población urbana en Colombia pasó de ser de menos del 50% en la década de los 60 a más del 80% en los tiempos presentes. Sí. Entonces, sin duda alguna, las ciudades colombianas están albergando muchas personas
que están excediendo las capacidades de la ciudad para poderlas atender. Sí. Yo diría que eso es un factor. El otro factor tiene que ver con la capacidad que hay para brindarle un transporte público a esas personas. Entonces, en el caso de las ciudades colombianas, pues está muy claro de que tenemos un transporte público que tiene que carece y es deficiente en cuanto a calidad. O sea, no es un transporte digno. Permanentemente estamos oyendo quejas, pues, de lo que tienen que sufrir los ciudadanos cuando se montan a un transporte, el tema del cosquilleo, las mujeres, Claro. pues, sí sufren de muchas aberraciones ahí por parte de otros pasajeros. Entonces es un transporte que no invita a usarlo. No me sorprendería, entonces, Víctor, dicho eso, de que si bien somos un país submotorizado, el uso del vehículo particular y las motos también, pues se hayan disparado o el uso del vehículo particular, digamos, sea más, Pero es que más yo ahí le frecuente. quiero hacer una pregunta, doctor García, porque me pareció entenderle que usted dice que no hay muchos carros en Colombia, porque es que yo salgo por las mañanas a comprar pan y veo más carros que personas. Sí, bueno, pero Víctor, eso es cuando vemos, digamos, los temas, pues cuando no hay infraestructura. Entonces, pareciera que hubiera mucho, pero en realidad, si nosotros vemos nuestra infraestructura es muy precaria. Entrar y salir de Bogotá es un rollo. Y parece que hubieran muchísimos carros entrando y saliendo, pero si nos comparamos seguramente con otras ciudades, pues, del mundo. Pues, a ver, Colombia en materia de índice de motorización, Víctor, en la OECD aparece en penúltima casilla. Es decir, aquí pareciera que hubiera muchos carros circulando, pero en realidad es un tema de impresión, porque al tener una infraestructura, digamos, muy limitada, pues se arman trancones también muy fácil. Entonces, estamos lidiando pues con que el carro o los carros están o mal parqueados o nos estrechan los canales de circulación porque hay que darle espacio con razón a otras alternativas de transporte que necesitan los ciudadanos, pero lo hacemos estrechando. Entonces, vaya, mire la infraestructura que tiene, por ejemplo, Ámsterdam, y es impresionante lo que ellos tienen. Claro, tienen Claro. unas ciclorrutas impresionantes, pero tienen unas vías Bueno, y ya impresionantes está viendo también. usted lo que está ocurriendo con el proyecto del metro en Bogotá, que como que se está enredando otra vez. Ahora, doctor García, me sorprende eso que me está diciendo usted, que aparentemente no hay muchos carros cuando la percepción es distinta, los trancones que vemos, en fin. Y mire, ya tenemos un parque automotor cuando sumamos camiones, motocicletas, etcétera, vehículos particulares, de 18 millones de vehículos en nuestro país. Y cada Con año... motos, eh, con motos, Víctor. con motos Con también, motos. sí, Ojo, claro, con motos ojo, también. porque más de la mitad son motos. Claro, claro. Eso es un problema, ¿no? Pues diga, una situación, porque ya el parque dominante en Colombia son las motos, Son el ¿no? 60% de estos 18 millones de vehículos. Y aumentando. Y aumentando. Pero es que también están aumentando las ventas de carros, 260.000 unidades por año. ¿Cuál puede ser la solución a ese ritmo de ventas de vehículos nuevos y de motocicletas también? No, pero déjeme devolverme un poquito porque usted acaba de dar un dato interesante y es, bueno, se venden en Colombia 250.000 carros, el año pasado fueron 263.000, este año estamos esperando 240.000, pero mire, Víctor, 250.000 carros con una población de 50 millones de habitantes nos da de que Colombia tiene un índice de motorización, y así lo medimos nosotros, de 5 vehículos por cada 1.000 habitantes. Víctor, el promedio en América Latina, son 10 vehículos por cada 1.000 habitantes. Y si miramos los países top de la lista, ¿no?, que han estado, un Chile, por ejemplo, una Argentina en algún momento, un Brasil, un Paraguay, esos países han llegado a registrar 20 vehículos por cada 1.000 habitantes. Entonces te lo voy a poner en cifras ya de ventas anuales de cómo debería ser. Si nosotros estamos haciendo 5 vehículos por cada 1.000 habitantes con 250.000 y el promedio son 10 vehículos por cada 1.000 habitantes, es decir, que si Colombia fuera un país promedio, se deberían de estar vendiendo
500.000 vehículos. Y si nos vamos al top de los países, Colombia debería de ser un mercado de 1 millón de vehículos. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no alcanzamos esos índices de motorización? Hay varias razones. Uno, porque pues tenemos, digamos, una política pública en contra del vehículo, eso es uno. Entonces tenemos un pocotón de restricciones y eso hace que la gente migre a otros modos de transporte, por ejemplo, la moto. Sí. Pero tiene otro, o el pico y placa hace, digamos, de que yo en vez de tener pues un vehículo, pues tengo no un vehículo nuevo, sino tengo 2 vehículos más viejos porque no me da el presupuesto pues para tener una flota de 2, 3, 5 vehículos, pues entonces yo voy viendo cómo los hogares van viendo cómo solucionan su problema de movilidad, pero eso nos está llevando a otra problemática muy grande, y es que esos índices de motorización que estamos registrando, por algún lado se tienen que ver, y los estamos viendo en los índices de obsolescencia. La tenencia del vehículo en Colombia, el ciclo de vida del vehículo en Colombia es muy largo y eso nos está llevando a unos problemas de obsolescencia que tienen unas externalidades negativas muy importantes en 2 aspectos. Uno, el tema de accidentalidad. Entonces, tener un parque obsoleto pues nos lleva a que de cuando en cuando estamos oyendo y ustedes están pasando noticias de que por allá en la vereda de no sé dónde el campero se fue con 20 personas o la chiva o el bus. Se mataron 20 personas, ¿no? O aquí recientemente lo vimos en Bogotá, en la circunvalar, de que una volqueta se quedó sin freno. Esos vehículos pues no tienen 17 años de antigüedad como es el promedio de la flota, sino que exceden los 20 años de antigüedad. Ese es un problema. Sí. Y el otro problema que tiene que ver, digamos, con ese problema de que nuestro parque no rota, es el tema de las emisiones contaminantes y el costo social asociado, o el costo en salud asociado a esa externalidad por emisiones contaminantes. Entonces, si vemos el informe del DNP 2015, ¿no? Dicen de que los costos asociados a la degradación de la calidad del aire por enfermedades respiratorias, muertes prematuras, alcanza 15.4 billones de pesos. Entonces, miren lo interesante acá. ¿Qué hacen, digamos, muchos países para mitigar esos enormes costos sociales implícitos con la obsolescencia del parque automotor? Promueven e incentivan y le dan, digamos, bonos. Las ventas de vehículos nuevos. Correcto, para que cambien su vehículo, ¿no? Y se compren uno que sea menos contaminante, que sea más seguro. Entonces, aquí hay, digamos, un tema. Sí, hay un tema de política pública, pero necesitamos pensar diferente, porque ¿qué estamos haciendo hoy en día para solucionar los problemas de movilidad? Muy sencillo, la paradoja, restringir la movilidad para tener la movilidad. Entonces, y no nos cansaremos de inventarnos sistemas de pico y placa para restringir esa movilidad, ¿no? Nosotros a eso, nosotros lo que le decimos al gobierno nacional, y ojalá que, digamos, en el DNP, porque es una oportunidad muy, muy interesante, no solamente para descongestionar la ciudad, sino para mejorar las emisiones contaminantes, y es... Doctor García, es que se me está acabando el tiempo. Muy interesante la charla. Yo creo que nos amerita un segundo programa, pero bueno, ahí queda más o menos abierta la discusión. Discúlpeme, muchas gracias por su tiempo. Víctor, usted muchas gracias por escucharnos. Es apasionante el tema. Yo quiero cerrar con unos datos sobre el efecto para la vida de los colombianos, tanto trancón, tanto atasco en las ciudades. En Bogotá perdemos en el tráfico al año 122 horas, en Medellín 91 horas, en Cali 62 horas. Hacemos otra breve pausa, ya les contaremos más información económica. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 2,1%, y corresponde al crecimiento total registrado en la economía de los Estados Unidos durante el 2022. Solo en el cuarto trimestre el crecimiento fue de 0,7% comparado con el tercer trimestre de ese mismo año. Para muchos analistas el resultado del crecimiento fue mejor de lo esperado, lo que genera optimismo sobre la amenaza de una posible recesión, la cual podría ser más suave de lo esperado inicialmente, pero de otro lado genera incertidumbre sobre las decisiones que a futuro pueda adoptar la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre sus tasas de interés.
Y una noticia de última hora, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció que estará al frente de la compañía hasta el 31 de marzo de este año. Bayón está en el cargo desde septiembre de 2017 y ha adelantado una gestión que muchos analistas han destacado. El comunicado de Ecopetrol indica que también la Junta Directiva le reconoció y agradeció esta importante labor. De hecho, el comunicado trae una lista de los logros de Bayón mientras estuvo al frente de Ecopetrol. La empresa informó que se hará un proceso de selección riguroso para encontrar un nuevo presidente de las más altas calidades. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hay muchas expectativas entre los analistas por la decisión que pueda tomar mañana la Junta Directiva del Banco de la República sobre tasas de interés. Recordemos que la última vez fijaron dicha tasa en el 12%. El incremento de diciembre fue de 100 puntos básicos y los expertos, por ejemplo, de Corfi Colombiana, creen que mañana habrá un nuevo ajuste similar y la tasa de interés pasaría del 12 al 13%. A la 1 de la tarde de mañana, viernes, sabremos qué decisión se adoptó finalmente y aquí en Signo Pesos les tendremos como siempre, todo el análisis y las implicaciones de esta medida. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.